Buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo se encuentran empezando esta semana? Esta vez vamos a hablar de las distintas etapas del proceso. Obviamente esto no está orientado hacia los abogados, sino que hacia las partes que no entienden de repente cuando son citados a una audiencia de qué se trata. Cada etapa de un proceso es diferente dependiendo de la competencia o del tribunal al que usted sea citado. Yo acá le voy a hablar de dos partes de un proceso penal y de un proceso de familia. En el proceso penal, entendiendo que vamos a hablar del punto de vista del imputado y de la víctima a nivel genérico, como les había hablado en cápsulas anteriores. En el proceso penal se habla del fiscal, que no es el abogado de la víctima, el abogado de la víctima, que puede ser representante legal de la víctima o querellante, el imputado, que es la persona que comete el delito, y el defensor del imputado, que puede ser penal público o puede ser un defensor de su confianza, y a la vez estamos ante un juez penal, que es el juzgado de garantía en una primera instancia. Estos procesos pueden iniciarse por denuncia o por querella. Esta denuncia puede ser en la PDI, en Carabineros, directamente en la Fiscalía, o una querella ya presentada directamente por un abogado en el juzgado de garantía en su representación. ¿Qué pasa con estos delitos? Suponiendo que es un delito flagrante, es decir, un delito que se ha cometido dentro de 24 horas, a la persona la detiene. ¿Y qué pasa cuando una vez que la detienen? El fiscal tiene 12 horas para tomar una decisión de ser puesto a disposición del juzgado de garantía o bien dejarlo libre con citación que le llaman que queda citado a la fiscalía, pero es que quedan, que no van a tomar ninguna medida cautelar en ese momento, sino que van a seguir investigando. Suponiendo que el imputado, por orden del fiscal, pasa a control de detención, que se le llama, las audiencias de control de detención son al día siguiente, en el bloque, en el juzgado de garantía de Antofagasta, más o menos entre las 11 y las 12 del día. Se pueden extender, obviamente, porque son todos los controles de detención que han ocurrido el día anterior. Y en esta audiencia de control, ¿qué parte? El fiscal primero, o sea, primero se determina la legalidad, es decir, si la detención se ajustó a derecho o no. Después se le formalizará o en subsidio se pedirá una ampliación de la investigación, o sea, la ampliación de la detención. Esta detención se puede ampliar hasta por 5 días y luego de ello ya vendría la formalización. En la formalización se le informa al imputado que está siendo investigado por tal o cual delito respecto de tal o cual víctima, y luego de ello viene la discusión de las medidas cautelares, que pueden ser desde la más gravosa, como es una prisión preventiva, un arresto domiciliario nocturno, un arresto domiciliario total, una prohibición de acercamiento, arraigo nacional y entre otras. Eso, o la obligación de fijar un domicilio general. Esas son las medidas cautelares. También puede terminar una acción sin cautelares, por ejemplo, dependiendo de la necesidad de cautela que exija el caso específico, dependiendo del delito y de la pena que eso arrastre. Después de eso se fija un plazo de investigación. Ese plazo de investigación no significa que el juicio termina el plazo de investigación, sino que es el plazo de investigación inicial. El fiscal tiene 2 años para investigar, por ende este plazo se puede ir ampliando y la cautelar se irá manteniendo, o se puede modificar también una vez que hayan variado las circunstancias. Después de eso, ya viene la audiencia, el fiscal decide cerrar investigación, es hacer una audiencia de cierre. Cierra investigación, tiene un plazo de 10 días para presentar la acusación. Una vez que se presenta la acusación, viene la primera audiencia de preparación a juicio oral, donde eventualmente, si el delito así lo amerita, se ofrecerá un procedimiento abreviado, donde la causa termina ahí y eventualmente su defensor va a pelear beneficios si es que usted tuviera acceso a ello, o quizás una pena remitida, o eventualmente, si tiene mayores antecedentes, es una pena que a usted le beneficia. Y en caso contrario, si no se acepta el abreviado, se prepara juicio oral y posteriormente viene ya el juicio oral ante 3 jueces colegiados que pasan la instancia al tribunal del juicio oral en lo penal. Esa sería como la rama de un proceso, porque se lo explico porque muchos clientes dicen, es que fue tan rápido que yo no entendí nada. Siempre que ustedes vayan con un defensor penal público, luego de la audiencia, acérquense, pregúntenle, pidan su clave única. A través de esa manera ustedes pueden revisar qué está pasando en el Poder Judicial respecto de su causa. Ahora nos vamos a una causa, por ejemplo, en el Tribunal de Familia. Todas las causas del Tribunal de Familia son demanda, después viene la contestación de la demanda o la demanda reconvencional, también va ahí, y luego viene la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio.
Ese es un procedimiento normal en el tribunal de familia. Eventualmente están los procedimientos especiales como son la de violencia intrafamiliar y la medida de protección, donde eventualmente se citan audiencias cautelares o audiencias de control. Las audiencias cautelares son en forma previa a la dictación de la sentencia y las audiencias de control son para verificar el cumplimiento de las medidas que se hayan dictado en su momento. En estos juicios, generalmente las causas contenciosas ustedes tienen que ir por obligación con abogado. En la medida de protección y de violencia intrafamiliar concurren personalmente, por eso me voy a centrar en esto para que ustedes entiendan cuál es la dinámica del juicio. A ustedes van a hacer audiencia cautelar en una primera instancia si es que la vulneración de derechos grave así lo amerita. ¿Para qué? Para efecto de eliminar una medida cautelar como el cuidado personal provisorio de sus hijos, como una internación en un sistema, como una prohibición de acercamiento quizás, dependiendo del tenor de la causa. Esa audiencia cautelar también se puede convertir en audiencia reparatoria si es que el juez que está tomando esa causa así lo estima pertinente. Ahora bien, ¿por qué de repente me dicen, pero si usted me habla de dos audiencias, los juicios se extienden tanto? Porque el Tribunal de Familia tiene la obligación de tomar las audiencias hasta su terminación y se asignan, al menos aquí en Antofagasta, bloques de audiencia. Bloques de audiencia son de 1 hora o son de 45 minutos. Por lo tanto, en esos 45 minutos te rinde toda la prueba que sea necesaria y después se fijará a continuación, continuación, continuación hasta que termine. Cuando termina el juicio, se dicta un veredicto. Es decir, se acoge la demanda, se rechaza la demanda y solo con posterioridad vienen las sentencias que establecen, por ejemplo, el monto de los alimentos, la forma del pago de la compensación económica, el monto de la compensación económica, entre otras cosas. Ese es un proceso normal en materia penal y en materia de familia. En materia civil, dependiendo de por regla general, son por escrito, salvo excepciones como en el juicio de arrendamiento, que van a tener un comparendo único, contestación, conciliación y prueba. También por eso pues, se altera esta regla, por ejemplo, bueno, todos los juicios, la conciliación, que es una audiencia, pero acá generalmente comparecen los abogados a menos que el tribunal ordene comparecer a las partes. Por lo tanto, en este sentido, usted ya va a estar asesorada y no es tan importante que yo le pueda explicar como sí ocurría en los otros casos. Para cualquier duda, recuerden que estamos aquí para atenderlo y que pueden hacerlo en la cápsula para que todos puedan tomar conocimiento y aclarar esa duda también. Nos vemos el otro lunes, que tengan una linda semana.